La tarde en Waco era sorprendentemente tranquila. Beatrice LaRouche estaba sentada en el porche trasero de su casa, observando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos naranjas y rosados. Tenía en las manos una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado, pero le daba pereza levantarse para prepararse otra. Waco, una pequeña ciudad en el corazón de Texas, nunca se había caracterizado por su agitada vida, pero hoy parecía que el tiempo se había detenido por completo. Incluso el perro del vecino, que normalmente ladraba a todo lo que se movía, estaba en silencio. Beatriz suspiró y dejó la taza. Tenía que volver al trabajo. Sobre la mesita del salón había un informe a medio terminar que debía estar listo para mañana por la mañana. Wesley Bloom, director de la sucursal norte de Miller Systems, no toleraba los retrasos, especialmente cuando se trataba de documentos financieros. A sus 37 años, Beatriz era la jefa de contabilidad de la sucursal, un puesto que había conseguido gracias a su esfuerzo y a su impecable reputación. 15 años atrás, cuando llegó a la empresa, nadie imaginaba que aquella chica tranquila con un título en contabilidad haría una carrera tan brillante. Se levantó y arregló el cojín de la silla de mimbre. Noel y ella habían comprado esa casa en Oak Street hacía 10 años. Era pequeña, pero acogedora, con un porche y un jardín diminuto en la parte trasera. No era exactamente lo que habían soñado al comenzar su vida en común, pero era su hogar. Noel. Pensar en su marido le provocaba una extraña mezcla de irritación y preocupación. 3 días antes le había dicho que se iba a reunir con unos proveedores en la ciudad vecina y desde entonces no había llamado. Normalmente, esos viajes no duraban más de un día. ¿Qué podía haberle retrasado 3 días? Beatriz entró en la casa y encendió la luz del salón. La vacuidad de la casa se sentía casi físicamente. Noel y ella no eran la pareja más feliz del mundo, pero su ausencia le provocaba una incomodidad a la que no estaba acostumbrada. Se acercó a la mesita y cogió la carpeta con el informe. Los números eran lo único que siempre la tranquilizaba. En el mundo de las finanzas todo era lógico, todo se regía por unas normas, no como las personas, con sus deseos y acciones impredecibles. Al abrir la carpeta, Beatriz se dio cuenta de que su agenda no estaba donde la había dejado. Era un pequeño desplazamiento, imperceptible para la mayoría de la gente, pero no para Beatriz, que siempre colocaba las cosas en un orden determinado. Abrió la agenda, un regalo de la empresa por sus 10 años de trabajo, con una cubierta de cuero y el logotipo de Miller Systems grabado. Entre las páginas debía estar la tarjeta corporativa que le daba acceso a la cuenta para pagar a los proveedores. La tarjeta no estaba. Beatriz se frunció el ceño. Recordaba perfectamente que no se había llevado la tarjeta. Debido a la diferencia horaria con los proveedores asiáticos, a menudo tenía que realizar los pagos por la noche desde casa, por lo que guardaba la tarjeta allí y no en la oficina. Quizás la había dejado en otro sitio. Beatriz dio la vuelta a la agenda y la sacudió. Nada. Empezó a revolver los papeles de la mesa, a mirar debajo de ellos. La tarjeta no estaba por ninguna parte. Su inquietud aumentó. Sin esa tarjeta no podía hacer los pagos, y mañana debía llegar una factura importante de su principal proveedor de Hong Kong. Beatriz sacó el teléfono y marcó el número de Noel. Sonó, pero nadie respondió. Dejó un mensaje, aunque sabía que era inútil. Si Noel no contestaba, era porque no quería hablar, o no podía. Aquella noche, 15 años atrás, cuando Beatrice Whisker aceptó convertirse en Beatrice LaRouche, pensó que nunca sería más feliz. Noel parecía tan seguro, tan decidido. Trabajaba como simple mozo de almacén en Miller Systems, pero soñaba con algo más. Algún día, Bea, le decía mientras la abrazaba después de la ceremonia, tendremos nuestra propia casa. Grande, con porche y jardín. Te haré feliz, te lo prometo. Y ella lo creía.
Lo creía cuando alquilaron un pequeño apartamento en las afueras de Waco. Lo creía cuando Noel, en lugar de ir a la universidad, decidió ascender a jefe de almacén. Lo creía incluso cuando se dio cuenta de que sus sueños siempre habían sido solo palabras. Beatrice terminó los cursos de contabilidad y consiguió trabajo en la misma empresa donde trabajaba su marido. Miller Systems era la mayor empresa de Waco. La fabricación de equipos eléctricos industriales proporcionaba ingresos estables, pero no ofrecía grandes perspectivas de carrera. Recordaba bien el día en que Noel fue nombrado jefe de almacén. Fue hace 7 años, justo después de que el antiguo jefe se jubilara. «Esto es solo el principio, cariño», le dijo Noel entonces, mientras abría una botella de champán. «La próxima parada es el despacho del director». Pero la siguiente parada nunca llegó. Noel resultó ser un jefe de almacén competente, nada más. Conocía su trabajo y lo hacía bien, pero le faltaba ambición y perseverancia para seguir adelante. Cada año hablaba de un ascenso, de nuevos proyectos, de cómo se mudarían a la gran ciudad. Pero los años pasaban y seguían viviendo en su pequeña casa de Oak Street, trabajando en la misma empresa, pasando los fines de semana de la misma manera. Beatrice puso la tetera al fuego. El té siempre había sido su solución para cualquier problema. Un mal día en el trabajo, una taza de té. Pelea con su madre, té con galletas. Su marido desaparecido durante 3 días, té fuerte y una noche con los informes contables. A diferencia de Noel, que siempre quería más, Beatrice valoraba la estabilidad, previsibilidad, fiabilidad. Quizás por eso era tan buena contable. Un mundo de números, donde todo cuadraba y no había lugar para sorpresas inesperadas. El teléfono sonó mientras servía el té en las tazas. Al ver el nombre de su marido en la pantalla, Beatriz sintió alivio e irritación al mismo tiempo. «¿Noel? ¿Dónde estás?», preguntó, dejando la tetera. «Hola, cariño». La voz de su marido sonaba inusualmente animada. Se oía el ruido de las olas y algunas voces de fondo. «¿Qué tal en nuestro aburrido Waco?». «¿Qué pregunta más tonta? Tenías que haber vuelto anteayer. Burns ya ha preguntado 2 veces por ti». «Burns puede esperar», rió Noel. «¿Sabes dónde estoy ahora? Estoy en la cubierta del Monarca de los Mares, el crucero más grande que navega entre Miami y las Bahamas». Beatrice se quedó paralizada con la taza en la mano. ¿Miami? ¿Las Bahamas? ¿Qué demonios hacía Noel en un crucero cuando debería estar en el almacén de Miller Systems en Waco? «¿Qué estás haciendo allí?», fue todo lo que pudo decir. «Empezando una nueva vida». En la voz de Noel se notaba la emoción. «Ya sabes que siempre he dicho que nos merecemos algo mejor. 15 años en este agujero, 15 años haciendo lo mismo todos los días. Trabajo, casa, cena delante de la tele, fines de semana en casa de tu madre». Beatrice suspiró. No era la primera vez que oía esa canción. El discurso habitual de Noel LaRouche cuando quería justificar otra estupidez. «¿Has dejado el trabajo?», preguntó ella, tratando de comprender la situación. «¿El trabajo?». Volvió a reírse. «Bea, he dejado toda mi vida, y ¿sabes qué? Tengo dinero para empezar de nuevo, todo tu dinero, para ser exactos». Beatriz se quedó paralizada. La repentina comprensión la golpeó como una ola de agua fría. «¿Qué quieres decir con mi dinero?». «La tarjeta llave de tu agenda. Hace tiempo que me di cuenta de que la escondías entre las páginas. ¿Creías que no me daría cuenta? $470,000, Bea. Toda esa vida ahorrando. ¿Y para qué? ¿Para que se quedaran en una cuenta mientras nosotros vivimos como ratas en este pueblucho?». Beatriz volvió mentalmente a su agenda, a la tarjeta desaparecida. Ahora todo encajaba. Noel había cogido la tarjeta pensando que eran sus ahorros personales, pero no era su dinero. Era dinero de la empresa, el presupuesto operativo de la sucursal norte. «Noel, ¿has cogido mi tarjeta de acceso al trabajo?», preguntó en voz baja. «He cogido la llave de nuestro futuro,
Piensa en todo lo que podríamos. Beatriz se echó a reír, al principio en voz baja, luego más fuerte, hasta que la risa se convirtió casi en un ataque de histeria. ¿Por qué te ríes? La voz de Noel sonaba desconcertada. El silencio que se produjo a continuación parecía casi palpable. Noel se quedó callado, desconcertado por la risa de Beatriz. «Bea, ¿estás bien?», preguntó finalmente. Beatriz dejó de reír tan bruscamente como había empezado. Una extraña calma la invadió, como si de repente se diera cuenta de lo absurdo de la situación y lo aceptara. «No, Noel, no estoy bien», respondió respirando profundamente. «Y tú tampoco estarás bien cuando te enteres de lo que has hecho. ¿De qué estás hablando?». En su voz se percibía un tono de inquietud. «El dinero que has cogido», dijo Beatriz lentamente, pronunciando cada palabra con claridad, «no es mío». «¿Qué?», repitió Noé, sin entender. $470,000, continuó ella. «No son mis ahorros. Es dinero de Miller Systems». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Beatriz casi podía sentir cómo Noel asimilaba el significado de sus palabras. «¿A qué te refieres con dinero de Miller Systems?», preguntó él tras una larga pausa, con la voz tensa, como una cuerda tensada. «La tarjeta llave que sacaste de mi agenda», explicó Beatriz, «da acceso a la cuenta corporativa de la sucursal norte, la misma desde la que pago a los proveedores cada mes». La cuenta corporativa. Noel parecía incapaz de asimilar lo que acababa de oír. «¿Pero por qué guardabas la llave de la cuenta corporativa en casa?». Beatriz suspiró. Por supuesto que él no lo sabía. En los 15 años de matrimonio, Noel nunca se había interesado realmente por su trabajo, por sus responsabilidades. «Porque soy la jefa de contabilidad, Noel. Yo soy responsable de los pagos, incluidos los de personas que se encuentran en otros usos horarios. A veces tengo que realizar transacciones por la noche o muy temprano por la mañana». Ella oía su respiración agitada al otro lado del teléfono. Noel siempre respiraba así cuando estaba nervioso, profunda y entrecortadamente. «¿Es una broma?», logró decir por fin. «¿Me estás tomando el pelo?». «No, Noel», respondió ella con firmeza. «No es una broma. Has robado dinero de la empresa, $470,000. «Dios mío», susurró él. «Dios mío, Dios mío, Dios mío». El ruido de las olas de fondo sonaba ahora siniestro. Beatriz imaginó a su marido en la cubierta de un enorme transatlántico, consciente de la gravedad de su situación. «No lo sabía», dijo Noel con voz temblorosa. «Te lo juro, Bea, creía que era tu dinero. Nuestro dinero. Nunca habría... ¿No has robado el dinero de la empresa?», terminó Beatriz por él. «Pero lo has hecho, Noel. Y eso se llama robo a gran escala». «No, no», su voz sonaba desesperada. «Es un error, un malentendido. Lo devolveré, lo juro. En cuanto... ¿En cuanto qué?», lo interrumpió Beatriz. «En cuanto termine tu crucero, en cuanto encuentres un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva vida». «Noel, has robado casi $500,000 a la empresa en la que has trabajado durante 15 años». «No quería». Se le notaban las lágrimas en la voz. «Pensaba que eran tus ahorros». Beatriz negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verlo. «¿De dónde crees que podría tener tanto dinero? Compartimos el sueldo, planificamos el presupuesto juntos. ¿Cómo podría haber ahorrado 470,000 a escondidas?». «No lo sé», susurró Noel. «Solo vi la tarjeta, vi la cantidad y pensé... no sé qué pensé». Beatriz recordó la noche en que se conocieron. Una fiesta de amigos comunes, ella recién graduada en contabilidad, él un joven almacenista con ambiciones de gerente. Noel la cautivó con su energía, su fe en el futuro, sus planes. «Sabes, Bea», le dijo entonces invitándola a un cóctel, «dentro de 5 años estaré al frente de todo un departamento, y dentro de 10 seré director regional.
Ella le creyó. Su seguridad parecía tan sincera, tan contagiosa. ¿Y ahora qué? 15 años después, seguía soñando con un gran futuro, pero lo único que había conseguido para alcanzarlo era robar dinero. ¿Cuánto has gastado ya?, preguntó Beatriz, tratando de volver a la parte práctica del problema. No lo sé, respondió Noel con inseguridad. El billete para el crucero, la suite, quizás 15,000, 20, no lo he contado exactamente. Por supuesto que no lo había contado. Noel nunca se había caracterizado por su disciplina financiera. Durante los 15 años de su matrimonio, era Beatriz quien se ocupaba del dinero, planificaba el presupuesto, pagaba las facturas y controlaba los gastos. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó ella, sin rastro de ira ni reproche en su voz, solo cansancio. Sí, respondió Noé en voz baja. Yo he cometido un robo. No es un simple robo, negó Beatriz con la cabeza. Has robado dinero de la empresa. Es un delito grave, Noé. Te pueden caer hasta 10 años de cárcel. Ella oyó cómo él aspiraba bruscamente. ¿10 años? No, eso es imposible. No lo sabía, pensaba. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, lo interrumpió Beatriz secamente, especialmente cuando se trata de una suma tan elevada. Beatriz se acercó a la ventana. Ya había oscurecido, pero la tenue luz de las farolas permitía ver las siluetas de las casas vecinas, casas tan modestas como la suya, habitadas por gente tan corriente como ellos, que llevaban una vida normal. Noel siempre había despreciado esa normalidad. Nos merecemos algo mejor, solía decir. Pero, ¿qué era ese algo mejor? ¿Una casa más grande? ¿Un trabajo más prestigioso? ¿O simplemente otra vida diferente a la que llevaban ahora? ¿Qué hacemos? La voz de Noel sonaba abatida. ¿Nosotros?, repitió Beatriz. No creo que ahora podamos hablar de y así, Noel. Tú tomaste esa decisión solo, ni siquiera me consultaste. Recordó todas las ocasiones en las que Noel había tomado decisiones por su cuenta, sin tener en cuenta su opinión. La compra de un coche deportivo de segunda mano que no podían permitirse, la inversión en el dudoso negocio de su vecino Mitch, que acabó con la pérdida de todos sus ahorros, el viaje a Las Vegas para pasar el fin de semana, que se convirtió en una gran deuda. Vea, por favor, su voz denotaba desesperación. Sé que la he cagado bien, pero necesito tu ayuda. Beatriz se suspiró. Toda su vida con Noel no había hecho más que ayudarlo, sacarlo de sus problemas, arreglar sus errores, suavizar sus meteduras de pata. ¿Qué me propones?, preguntó ella. No lo sé, admitió Noel. Quizás podrías, no sé, hacer algún truco contable, ocultar el déficit hasta que devuelva el dinero. Beatriz volvió a reír, pero esta vez no había ni una pizca de alegría en su risa. ¿Me estás proponiendo que sea cómplice de un delito?, preguntó ella. Noel, has robado casi $500,000 y ahora quieres que arriesgue mi libertad, mi reputación, para cubrirte. No es eso lo que quería decir, se apresuró a responder él. Es solo que, no sé, Bea. Entré en pánico. No quiero ir a la cárcel. Su voz sonaba tan asustada, tan indefensa, que por un instante Beatriz sintió una punzada de lástima. Pero solo por un instante. Demasiadas veces había cedido a sus súplicas. Demasiadas veces había hecho concesiones en detrimento propio. Noel, dijo ella con firmeza, no voy a mentir por ti. Esta vez no. ¿Qué significa eso?, preguntó él tenso. Significa que mañana iré a ver a Wesley Bloom y le contaré todo tal y como es. No, exclamó Noel. Vea, no puedes hacerlo. Llamarán a la policía y me arrestarán. ¿Y qué esperabas?, preguntó ella, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Que robarías el dinero de la empresa y te saldrías con la tuya? Ya te dije que fue un error, dijo Noé con voz temblorosa. Creía que era tu dinero. Aunque fuera mío, replicó Beatriz con calma,
No tenías derecho a cogerlo sin mi permiso. Noel se quedó callado y, en su silencio, ella escuchó una confesión. Él sabía que ella tenía razón. Siempre lo había sabido, pero se había acostumbrado a actuar a su manera. Ella recordó sus primeros años juntos, el pequeño apartamento alquilado en las afueras de Waco, las fiestas con amigos, los planes de futuro. Beatriz trabajaba entonces como contable junior y a menudo se quedaba hasta tarde revisando informes y corrigiendo los errores de sus compañeros. Era ambiciosa a su manera. No soñaba con grandes logros, pero quería ser la mejor en lo suyo. Noel, por su parte, soñaba con una carrera como directivo, con grandes proyectos, con que algún día su nombre figurara en la placa de la puerta de la oficina del director. Pero entre los sueños y su realización, siempre había un abismo de trabajo, esfuerzo y sacrificios, y Noel nunca estuvo dispuesto a salvar ese abismo. Vea, la voz de Noel interrumpió sus pensamientos. Por favor, pensémoslo otra vez. Tiene que haber alguna salida. Siempre hay una salida, asintió ella. Vuelve, entrégate a la policía y repara todo el daño. Con suerte, te darán una condena condicional. ¿Condicional? Sonó casi ofendido. ¿Por coger algo que creía que era de mi mujer? No, Noel. Beatriz negó con la cabeza. Por robar $470,000 a la empresa en la que has trabajado durante 15 años. Yo no robé nada, protestó él. Cogí la tarjeta pensando que era nuestro dinero. ¿De verdad te lo crees?, preguntó Beatriz en voz baja. ¿O solo te estás justificando? ¿A qué te refieres? Noel, llevamos 15 años juntos, 15 años de presupuesto común, de gastos comunes. ¿De verdad pensabas que yo podía ahorrar tanto dinero a escondidas? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Beatriz casi podía ver a Noel buscando desesperadamente una respuesta que justificara sus actos. Yo no sé qué pensaba, dijo finalmente. Solo vi la tarjeta, vi la cantidad y decidí que era nuestra oportunidad de tener una vida mejor. Beatriz se suspiró. Una vida mejor. ¿Cuántas veces había oído esas palabras en 15 años de matrimonio? ¿Cuántas veces le había hablado Noé de que algún día se mudarían de Waco, comprarían una casa en la costa y montarían su propio negocio? ¿Y qué había quedado de todo eso? ¿Sabes?, dijo en voz baja, yo también soñaba con una vida mejor. Pero mi idea era otra. No quería millones en el banco ni una casa con vistas al mar. Solo quería estabilidad, seguridad en el futuro. Quería saber que podía confiar en la persona que tenía a mi lado. «Puedes confiar en mí», respondió Noel rápidamente. «¿De verdad?», sonrió Beatriz. «¿En un hombre que se escapó con todo el dinero sin decir una palabra?» «Iba a decírtelo», protestó él. «Quería prepararlo todo, encontrar un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo y luego volver a por ti o enviarte un billete». «¿Y te parece normal?», preguntó Beatriz. «¿Decidir por mí cómo tengo que vivir?» «Decidí por los dos», insistió Noel, «por nuestro futuro». Beatriz se negó con la cabeza. El mismo Noel, las mismas excusas de siempre. Nunca había entendido que sus decisiones para los dos eran en realidad decisiones solo para él. «Noel», dijo ella con cansancio, «¿alguna vez me has preguntado qué quiero yo? ¿Qué vida quiero vivir?» «Claro», respondió él con seguridad. «Hablamos de eso todo el tiempo». «No», replicó Beatriz. «Hablamos de lo que tú quieres, de tus sueños, de tus planes. Y cuando intento hablar de los míos, tú simplemente no me escuchas». «Eso no es cierto», dijo él con tono ofendido. «Siempre te escucho». «Entonces dime», propuso Beatriz, «¿qué trabajo siempre he querido tener? ¿Qué afición dejé por falta de tiempo? ¿Qué lugar soñabas visitar desde niña?» Noel se quedó callado y, en su silencio, ella escuchó la confirmación de que tenía razón. «¿Ves?», dijo Beatriz en voz baja. «Ni siquiera lo sabes». Se acercó al sofá y se dejó caer pesadamente sobre él. La conversación la agotaba,
La hacía revivir todas las decepciones de su matrimonio. «Vea», dijo Noel con un tono inusualmente serio, «sé que no he sido un marido perfecto. Sé que a menudo he actuado de forma impulsiva, sin consultarte, pero siempre he querido lo mejor para nosotros. Siempre he soñado con que algún día romperíamos con esta rutina y empezaríamos a vivir de verdad». «¿De verdad?», repitió Beatriz. «¿Y cómo hemos vivido todos estos años? ¿Acaso no era una vida de verdad?». «Ya sabes a qué me refiero», suspiró Noel. «Una vida llena de aventuras, de oportunidades. Una vida en la que no nos limitamos a existir de sueldo en sueldo». Beatriz cerró los ojos. Quizás él tenía razón en algo. Quizás ella se había acostumbrado demasiado a la rutina, tenía demasiado miedo al cambio. Pero eso no justificaba su acto. «Noel», dijo ella tras una pausa, «entiendo tu deseo de cambiar de vida, pero lo que has hecho no es una solución, es un delito». «Lo sé», respondió él en voz baja. «Sé que la he cagado, y no te pido que me cubras ni que mientas por mí, solo te pido que me des la oportunidad de arreglarlo todo». Beatriz suspiró. ¿Cuántas veces le había dado una oportunidad? ¿Cuántas veces le había perdonado sus errores, sus fallos? «¿Cómo piensas arreglarlo todo?», preguntó ella. «El dinero ya está gastado, Noel. Al menos parte de él». «Lo devolveré», dijo él con seguridad. «Encontraré trabajo y ahorraré cada centavo hasta devolver hasta el último dólar». Beatriz sonrió con sarcasmo. «Trabajo. Como si fuera tan fácil encontrar un trabajo con un sueldo que le permitiera ahorrar cantidades importantes, especialmente para alguien sin estudios superiores y con experiencia en una sola empresa». «¿Y cuántos años te llevará?», preguntó ella. «¿10? ¿20? Noel, has robado $470,000. No es una cantidad que se pueda devolver con un trabajo normal». «Ya se me ocurrirá algo», insistió él. «Quizá pida un préstamo o busque un inversor para algún negocio. Siempre los mismos sueños imposibles, siempre los mismos castillos en el aire». Beatriz negó con la cabeza. «Noel», dijo con firmeza, «no puedo apoyarte en esto. Mañana iré a ver a Bloom y le contaré todo». «Vea, por favor». Su voz denotaba desesperación. «Dame al menos un par de días. Volveré. Iremos juntos a ver a Bloom y se lo explicaremos todo. Le diremos que ha sido un malentendido». «¿Un malentendido?». Beatriz esbozó una sonrisa amarga. ¿A eso llamas un malentendido robar $470,000? «Pero si fue un malentendido», exclamó Noel. «De verdad creía que era nuestro dinero». Beatriz se suspiró. Quizás él decía la verdad. Quizás realmente creía que había cogido sus ahorros comunes y no el dinero de la empresa. Pero eso no cambiaba lo que había pasado. «Aunque fuera así», dijo ella, «eso no cambia el hecho de que cogiste el dinero sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Es una traición, Noel». «Lo sé», respondió él en voz baja, «y te pido perdón, de verdad». En su voz se percibía una sinceridad que casi conmovió a Beatriz. Casi, pero no del todo. «Lo siento, Noel», dijo ella, «pero no puedo arriesgar mi carrera, mi reputación por ti. Esta vez no». «¿Qué vas a hacer?», preguntó él con miedo en la voz. «Lo que debo», respondió Beatriz. «Mañana a las 9 estaré en la oficina de Bloom. ¿Y qué le dirás?». «La verdad, toda la verdad». Se hizo el silencio en la línea. Beatriz solo oía el ruido de las olas y las voces lejanas de los demás pasajeros del crucero. «Te quiero, Bea», dijo finalmente Noel, con voz temblorosa. «Pase lo que pase, siempre te he querido». Beatriz cerró los ojos. En otro tiempo, esas palabras lo eran todo para ella. En otro tiempo, eran motivo suficiente para perdonar, para dar una segunda, una tercera, una 10ª oportunidad, pero ahora no. «Buenas noches, Noel», dijo y colgó. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero Beatriz no respondió.
Sabía que la conversación había terminado. Sabía que a la mañana siguiente haría lo que debía. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña tranquilidad, como si por fin hubiera tomado la decisión que debía haber tomado hacía mucho tiempo. La mañana recibió a Beatrice con una ducha fría, no solo en sentido literal. El agua caliente de su vieja casa de Oak Street, como de costumbre, se acabó a los 5 minutos, sino también en sentido figurado. Hoy tenía que contarle a Wesley Bloom que su marido había robado dinero de la empresa. $470,000 era una suma con la que la mayoría de los habitantes de Waco solo podían soñar. Mientras se vestía, eligió un traje azul oscuro, el más sobrio de su modesto guardarropa. Quizás era su último día en Miller Systems y quería parecer profesional. 15 años de reputación impecable podían acabar hoy por la estupidez de Noel. Noel había estado llamando toda la noche, dejando mensajes, suplicándole que no fuera a ver a Bloom, pero Beatrice no respondió a ninguna de sus llamadas. Su decisión era firme. De camino a la oficina, recordó el día en que su padre le explicó por primera vez el valor de la honestidad. Beatrice tenía 8 años y mintió a su profesora diciendo que se había olvidado los deberes en casa, cuando en realidad no los había hecho. «Verás, Bea», le dijo su padre sentándola a su lado, «la mentira es como una deuda. Al principio parece que es solo una forma de salir de una situación difícil, pero luego los intereses aumentan y acabas debiendo mucho más de lo que pediste al principio». Beatrice recordaba sus manos, las manos grandes y callosas de un granjero que nunca habían conocido el trabajo fácil. John Bisker no tenía estudios superiores, pero poseía esa sabiduría natural que viene con la experiencia y la reflexión. Una vez que mientes, tendrás que volver a mentir para mantener la primera mentira, y luego otra vez, y otra, y en algún momento te enredarás tanto que ya no podrás volver a la verdad. Su padre murió de cáncer de pulmón cuando ella tenía 22 años. Poco antes de su muerte, conoció a Noel. A veces, Beatrice pensaba que si su padre hubiera vivido más tiempo, le habría advertido que no se casara. John Bisker siempre supo ver a las personas tal y como eran. La oficina de Miller Systems estaba en un edificio de 3 plantas a las afueras de Waco. Nada especial, la típica oficina provincial de una empresa industrial, pero para Beatrice ese lugar se convirtió en su segundo hogar. Aquí había pasado de ser una simple contable a jefa de contabilidad de la sucursal y se había ganado el respeto de sus compañeros y de la dirección. Rita, la secretaria de Bloom, le sonrió amablemente. «Buenos días, Beatrice. ¡Qué madrugadora!». «Buenos días», respondió Beatrice con un gesto de cabeza. «Necesito hablar con Wesley. Es importante». Algo en su voz o en su expresión hizo que Rita se pusiera en guardia. «Por supuesto», dijo la secretaria. «Ya está aquí. Le llamaré». Un minuto después, Beatrice estaba delante de la puerta con el letrero «Wesley Bloom, director de la sucursal norte». Respiró hondo, llamó a la puerta y, al oír que le invitaban a pasar, entró. Wesley Bloom era el típico directivo de nivel medio de una gran empresa, seco, pedante y estricto con las normas. Tenía 50 años y siempre llevaba camisa planchada y corbata, incluso en los días más calurosos. No era un mal jefe, solo un poco formal y distante. «Beatrice», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Rita dijo que era urgente. «Sí», respondió Beatrice, sentándose y sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Wesley, tenemos un problema grave». Bloom frunció el ceño y dejó a un lado los documentos en los que estaba trabajando. «Te escucho». Beatrice respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Podría haber mentido, inventarse alguna historia, darle tiempo a Noel para devolver el dinero, pero sabía que eso solo empeoraría la situación. «Ha desaparecido dinero de la cuenta de la empresa», dijo sin rodeos. $470,000. El rostro de Bloom se quedó rígido.
Se quitó lentamente las gafas y las dejó sobre la mesa. ¿Cómo que ha desaparecido? Lo ha cogido mi marido, Noel LaRouche. Usted lo conoce, es el jefe del almacén, o mejor dicho, lo era. Bloom la miró como si no pudiera creer lo que oía. ¿Su marido ha robado dinero de la empresa? Beatriz asintió. Cogió mi tarjeta de acceso a la cuenta pensando que eran mis ahorros personales. Ahora está en algún lugar entre las Bahamas y Florida, en el crucero Monarch of the Seas. En la oficina se hizo el silencio. Bloom la miró como esperando que ella dijera que era una broma. «¿Entiende que tengo que llamar a la policía?», dijo finalmente. «Lo entiendo», respondió Beatriz con calma. «Vine en cuanto me enteré. Noel me llamó anoche y se lo contó». Beatriz recordó su primer encuentro con Bloom. Fue hace 10 años, cuando acababa de ser nombrado director de la sucursal. Había entrevistado personalmente a todos los empleados del equipo directivo, incluida Beatriz. En aquel entonces, ella era solo una contable senior, pero ya había demostrado ser una empleada valiosa. «¿Qué es lo que más valora de su trabajo?», le preguntó Bloom. «La honestidad», respondió Beatriz sin dudarlo. «Sin ella, todo lo demás no tiene sentido». Bloom asintió, claramente satisfecho con la respuesta. Un mes después, Beatriz fue ascendida a subdirectora de contabilidad. Ahora Bloom la miraba con la misma atención, tratando de evaluar su sinceridad. «¿No sabías nada de sus planes?», preguntó. «No», respondió Beatriz con firmeza. «Si lo hubiera sabido, nunca lo habría permitido». Bloom asintió con la cabeza, como si no esperara otra respuesta. «Aprecio tu honestidad, Beatriz. No todos en tu lugar habrían hecho tal confesión. Honestidad». Esa palabra siempre había significado para Beatriz algo más que una simple guía moral. Era una forma de vida, un principio que había heredado de su padre y que siempre había tratado de mantener, sin importar lo que pasara. Recordó cómo, en el tercer año de su matrimonio, descubrió unos gastos extraños en la tarjeta de crédito de Noel. Eran cantidades pequeñas, pero regulares, todos los viernes. Cuando le preguntó al respecto, él se desentendió diciendo que eran cenas con compañeros de trabajo, pero algo en su voz la hizo sospechar. Beatriz no decidió seguirlo ni montar una escena. Simplemente le preguntó directamente: «Noel, ¿me estás engañando?». Su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber, incluso antes de que él comenzara a negarlo. Llevaba un par de meses saliendo con una chica de contabilidad de la oficina central que venía a Waco para las reuniones semanales. «No significaba nada», se justificó Noel. «Solo fue un momento de debilidad». Beatriz podría haberse marchado entonces. Debería haberse ido, pero se quedó, creyendo en sus promesas de que no volvería a pasar, y por lo que ella sabía, no volvió a pasar. Pero algo entre ellos se rompió aquel día. La confianza nunca se recuperó por completo. «Tengo que llamar a la oficina central», dijo Bloom, devolviéndola al presente. «Y a la policía». «¿Está dispuesta a declarar?». «Sí», asintió Beatriz. «Diré todo lo que sé». Bloom la miró atentamente. «¿Entiende que, después de esto, es muy probable que arresten a su marido?». «Lo entiendo», respondió Beatriz con calma. «Pero es su elección, no la mía». Recordó una conversación que había tenido con Noel hacía aproximadamente un año. Estaban sentados en el porche trasero, bebiendo vino y mirando las estrellas. Un raro momento de intimidad en sus vidas cada vez más distantes. «¿Alguna vez te arrepientes de que nos quedáramos en Waco?», le preguntó Noel entonces. Beatriz se quedó pensativa. ¿Se arrepentía? A veces, quizá. Había momentos en los que imaginaba cómo podría haber sido su vida en una gran ciudad. Más oportunidades, más perspectivas. Pero no, respondió ella entonces. Aquí está nuestro hogar, aquí está nuestra vida. Eso es precisamente lo que me mata, suspiró Noel. Esa previsibilidad.
Todos los días lo mismo, el trabajo, la casa, dormir, y así hasta la jubilación. No tiene por qué ser así, replicó Beatriz. Podemos cambiar las cosas, viajar más, encontrar nuevos pasatiempos. ¿Viajar? Resopló Noel. ¿A dónde? ¿Al pueblo de al lado los fines de semana? No tenemos ni tiempo ni dinero para más. Había tanta amargura en su voz que Beatriz sintió una punzada de culpa. Quizás era demasiado conservadora, demasiado apegada a la estabilidad. Podríamos ahorrar, sugirió ella. Ahorrar para algo más grande. ¿Europa, tal vez? Noel la miró con tal escepticismo que ella se calló. Para cuando hayamos ahorrado lo suficiente, seremos demasiado viejos para disfrutar del viaje, dijo él. La vida pasa, Bea, y nosotros simplemente existimos. Quizás tenía razón. Quizás ella estaba demasiado atrapada en la rutina, en la seguridad de una vida predecible. Pero eso no justificaba lo que él había hecho. ¿Beatriz? La voz de Bloom la devolvió al presente. ¿Estás bien? Sí, asintió ella. Solo tengo muchos pensamientos. Bloom la miró con algo parecido a compasión. No es que fueran íntimos. Wesley Bloom no era el tipo de jefe que se hacía amigo de sus subordinados. Pero a lo largo de los años de trabajo juntos, habían desarrollado un respeto mutuo. Sé que no es fácil, dijo él, especialmente teniendo en cuenta tu relación con el sospechoso. Sospechoso. Era extraño oír esa palabra en relación con Noel. Su marido, con quien había compartido 15 años de su vida, ahora era un benisou. Es sencillo, replicó Beatriz. Sería complicado hacerlo de otra manera. Era la verdad. Para ella, nunca había habido otra opción. Desde el momento en que se enteró del robo, solo había un camino, la verdad. Bloom asintió y se acercó al teléfono. Tengo que hacer algunas llamadas. ¿Puedes esperar fuera? Beatriz asintió y salió del despacho. Rita la miró con curiosidad, pero no preguntó nada. La noticia del robo pronto se extendería por toda la oficina, pero por ahora nadie sabía nada. Beatriz se sentó en una silla de la recepción y miró por la ventana. El día prometía ser soleado, algo inusual para abril en Waco. Recordó cómo le gustaban los días de primavera cuando era niña, cuando el aire huele a frescura y todo el mundo parece lleno de posibilidades. En el colegio tenía fama de chica buena, la que siempre decía la verdad, siempre hacía los deberes, siempre ayudaba a los demás. A veces se reían de ella, pero la mayoría la respetaban por sus principios. En 10º curso, su mejor amiga, Lisa, le copió un examen de álgebra. El profesor se dio cuenta del parecido y las acusó a ambas de hacer trampa. Beatriz podría haber mentido y decir que simplemente habían resuelto los problemas de la misma manera, pero dijo la verdad, que Lisa había copiado sin su conocimiento. Lisa no le habló durante 3 meses. Las otras chicas de la clase también condenaron a Beatriz por su traición, pero ella no se arrepentía de su decisión, no porque quisiera castigar a Lisa, sino porque no podía ir en contra de sus principios. ¿Señora LaRouche? La voz de Rita interrumpió sus recuerdos. El señor Bloom la pide en su despacho. Beatriz se levantó y entró en el despacho del director. Bloom estaba sentado a la mesa con expresión seria. He contactado con la oficina central, dijo. Van a enviar a seguridad. También he avisado a la policía. Quieren hablar con usted lo antes posible. Beatriz asintió. Se lo esperaba. ¿Qué va a pasar ahora? Habrá una investigación, respondió Bloom. Tanto interna como policial. Buscarán a su marido, congelarán sus cuentas y rastrearán sus transacciones. Lo entiendo, dijo Beatriz. Cooperaré plenamente. Bloom la miró atentamente. ¿Está segura de que no sabía nada de sus planes? La pregunta sonó más dura que antes. Beatriz comprendió que también la investigarían a ella. Era lógico. Era la esposa del sospechoso, tenía acceso a la cuenta y podía ser cómplice.
Absolutamente segura, respondió con firmeza. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Bloom asintió, pero en sus ojos seguía habiendo dudas. Beatrice no podía culparlo. En su lugar, ella también habría dudado. La policía estará aquí en 1 hora, dijo. Antes de que lleguen, me gustaría que preparara un informe con todas las transacciones de esta cuenta durante los últimos 3 meses. Por supuesto, asintió Beatrice. Lo haré. Se levantó, dispuesta a marcharse, pero Bloom la detuvo. Beatrice, dijo en un tono más suave, te conozco desde hace 15 años, y quiero creer que no tienes nada que ver con esto. Gracias, Wesley, respondió ella en voz baja. Significa más para mí de lo que puedes imaginar. Al salir del despacho de Bloom, Beatrice se dirigió a su mesa. A mitad de camino, Marta, de Recursos Humanos, la detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó con curiosidad. Rita me ha dicho que has estado con Bloom y que parecía muy serio. No es nada importante, mintió Beatrice. Solo algunas preguntas sobre los informes. Le costó mucho decir esa pequeña mentira, pero sabía que la verdad pronto saldría a la luz y que era mejor que la escucharan de boca de los responsables que de los chismosos. Beatrice se sentó frente al ordenador y empezó a preparar el informe que le había pedido Bloom. Los números siempre la tranquilizaban. Tenían una certeza que tanto le faltaba en la vida real. Sus pensamientos volvieron a Noel. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Se habría dado cuenta de la gravedad de su situación o seguía soñando con una nueva vida en algún lugar de la costa? Beatrice recordó su luna de miel. No podían permitirse nada exótico, así que pasaron una semana en un motel junto a un lago a 1 hora en coche de Waco. Era un lugar sencillo, pero no necesitaba nada especial. Eran jóvenes y estaban enamorados. Algún día, le decía Noel mientras la abrazaba en la orilla, viajaremos por todo el mundo. Veremos París, Roma, Tokio, todos los lugares con los que sueñas. Y ella le creía. Creía que algún día realmente verían todo el mundo, pero pasaron los años y nunca salieron del estado vecino. Siempre había razones para posponer el gran viaje. La hipoteca, las reformas, la necesidad de ahorrar para imprevistos. ¿En qué momento Noel dejó de compartir sus sueños con ella? ¿Cuándo sus conversaciones se limitaron a cuestiones cotidianas? Quizás si ella hubiera escuchado más, si hubiera estado más abierta a sus ideas, todo habría sido diferente. El teléfono sonó sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Beatrice descolgó. Beatrice Larouche, contabilidad. Vía. Era Noel. Su voz sonaba desesperada. Por favor, dime que aún no has ido a ver a Bloom. Beatriz miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Es demasiado tarde, dijo en voz baja. Ya se lo he contado todo. La policía estará aquí en 1 hora. Dios mío, exhaló Noé. Bea, ¿por qué lo has hecho? Te pedí que esperaras, que me dieras una oportunidad para arreglarlo todo. Noé, dijo Beatriz con cansancio, has robado $470,000. No es un caso en el que se pueda arreglar todo. Habría encontrado la manera, insistió él. Siempre hay una manera. Beatriz suspiró. Siempre hay una manera. Típico de Noel. Seguro de que puede salir de cualquier situación, encontrar una escapatoria, evitar las consecuencias. Esta vez no, dijo ella. Bloom ya se ha puesto en contacto con la oficina central y con la policía. Te buscarán. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Beatriz casi podía ver a Noel barajando frenéticamente las opciones, buscando una salida. Puedo huir, dijo finalmente. Esconderme en algún lugar donde no puedan encontrarme. ¿Y vivir como un fugitivo el resto de tu vida?, preguntó Beatriz. Noel, esto no es una película. En la vida real los fugitivos son capturados. No a todos, replicó él obstinadamente. Algunos logran desaparecer.
Beatriz negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía ver ese gesto. ¿Y qué vida es esa? ¿Miedo constante? ¿Imposibilidad de volver a casa sin contacto con la familia y los amigos? Mejor que la cárcel, respondió Noel con tristeza. Beatriz recordó que una vez Noel le había dicho que su mayor miedo era quedarse encerrado en un lugar sin poder salir. Entonces se refería a Waco, a la rutina de sus vidas, pero ahora esas palabras adquirían un nuevo y siniestro significado. Noel, dijo ella con suavidad, ríndete, vuelve y ríndete, es lo mejor para ti. ¿Y pasar los próximos 10 años entre rejas? Su voz denotaba terror. Si te entregas voluntariamente, devuelves el dinero y cooperas con la investigación. La pena podría ser menor, sugirió Beatriz. Quizá incluso condicional. ¿Condicional?, resopló Noé. ¿Por robar $500,000? ¿Lo dices en serio? Beatriz sabía que tenía razón. Las posibilidades de obtener una condena condicional eran mínimas, pero aún así era mejor volver y entregarse que vivir huyendo. No puedo asegurarlo, admitió ella, pero sé que huir solo empeorará las cosas. Para mí ya no puede haber nada peor, dijo Noé con amargura. Mi mujer me ha traicionado enviándome a la cárcel. Beatriz se estremeció al oír esas palabras. ¿Traicionarlo? ¿De verdad veía él así la situación? No te traicioné, Noel, dijo ella en voz baja. Solo hice lo que creía correcto. ¿Correcto? Su voz sonaba resentida. Lo correcto habría sido apoyar a tu marido, ayudarle a enmendar su error, en lugar de acudir a las autoridades en cuanto tuviste oportunidad. Beatriz cerró los ojos. Quizás él tenía razón. Quizás otra esposa habría encontrado la manera de proteger a su marido, de ayudarlo a salir del apuro. Pero ella no podía. No solo por principios, sino porque estaba cansada de ser quien siempre limpiaba sus errores. Lo siento, Noel, dijo ella. No puedo ir en contra de mis principios, ni siquiera por ti. Principios, dijo él con una sonrisa amarga. Siempre los malditos principios. ¿Son más importantes que nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio, dijo Beatriz lentamente, terminó en el momento en que decidiste coger el dinero y huir sin siquiera hablar conmigo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Beatriz se dio cuenta de que había dicho en voz alta lo que ambos pensaban desde hacía mucho tiempo. Su matrimonio estaba muerto mucho antes de esta historia del dinero. Simplemente coexistían, por inercia, por costumbre y por miedo al cambio. Así que eso es lo que pasa, dijo finalmente Noel con una extraña humildad en la voz. Has aprovechado esta situación para deshacerte de mí de una vez por todas. No, replicó Beatriz. Nunca quise que terminara así. Pero tú mismo tomaste la decisión, Noel. Decidiste robar el dinero y huir, y ahora debes afrontar las consecuencias. Como tú, dijo él en voz baja. Como tú, Bea. Beatriz no respondió. Sabía que tenía razón. Esta historia también cambiaría su vida. La reputación de esposa de un ladrón no era lo que ella quería para sí misma. Pero estaba dispuesta a afrontarlo, dispuesta a empezar de nuevo si fuera necesario. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella tras una pausa. No lo sé, respondió Noel con sinceridad. Necesito pensar. No hagas tonterías, le pidió Beatriz. Por favor. ¿Te refieres a más tonterías?, sonrió con amargura. No te preocupes, con esto tengo suficiente para toda la vida. Beatriz quería decir algo más, pero en ese momento Bloom se acercó a su mesa. Beatriz, la policía ha llegado antes, dijo. Están esperando en la sala de conferencias. Tengo que irme, dijo ella al teléfono. Bea, espera. La voz de Noel sonaba desesperada. Yo todavía te quiero, a pesar de todo. Beatriz cerró los ojos. Noel LaRouche estaba sentado en el bar del crucero Monarch of the Seas, dando vueltas a un vaso vacío entre sus manos. El camarero le lanzaba miradas preocupadas. En las últimas 3 horas,
Noel solo había pedido una bebida, pero parecía a punto de echarse a llorar. A su alrededor, los turistas se divertían y disfrutaban del crucero. Ayer mismo, Noel se sentía en la cima del mundo, con $500,000 en el bolsillo y un futuro lleno de posibilidades. Ahora se sentía acorralado. A su lado se sentó un hombre de mediana edad con una camisa hawaiana. «Whisky con hielo», le pidió al camarero y luego miró a Noel. «No parece muy alegre para alguien que está de crucero. ¿Qué te pasa, amigo?» Noel esbozó una sonrisa forzada. «Son noticias de casa, no muy agradables». «Lo entiendo», asintió el hombre. «¿Has dejado a tu familia?» «Algo así». «¿Es tu primer crucero?», continuó el desconocido. «Sí». «Se nota», sonrió el hombre. «Tienes escrito en la cara. ¿Qué estoy haciendo aquí?». En efecto, ¿qué hacía allí? Noel recordó cómo se había sentado en la cubierta la noche anterior, contemplando la puesta de sol y soñando con una nueva vida. Cómo planeaba mudarse a un pueblo costero y abrir un pequeño negocio. Cómo imaginaba que Beatrice le enviaría un billete y empezarían todo de nuevo. Sueños ingenuos, fantasías infantiles y tontas. «Oye, amigo», el hombre le tocó el hombro. «Estás pálido. ¿Todo bien?» «Sí, solo…». Noel no terminó la frase. El teléfono en su bolsillo vibró. Al sacarlo, vio un mensaje que le heló la sangre en las venas. «Estimado cliente, su tarjeta ha sido bloqueada por el banco a petición de las fuerzas del orden». Eso era todo. Lo habían rastreado a través de sus transacciones bancarias. Ahora sabían dónde estaba. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la seguridad lo encontrara? «Lo siento, tengo que irme», murmuró Noel, dejando el dinero en el mostrador y levantándose apresuradamente. Atravesó apresuradamente el vestíbulo y subió a la cubierta superior. Aquí había menos gente. Noel se acercó a la barandilla y respiró profundamente el aire salado. ¿Y ahora qué? ¿Huir? ¿Pero a dónde? Estaba en medio del océano, en un barco, sin ningún lugar donde esconderse. El transatlántico atracaría en el puerto de Nassau en 6 horas, pero ¿de qué serviría? Tenía las tarjetas bloqueadas y seguramente la policía ya lo estaría esperando allí. La idea de la cárcel le provocó un ataque de pánico. Siempre había tenido miedo a los espacios cerrados, y la idea de pasar años en una celda le parecía peor que la muerte. Y eso era precisamente lo que le esperaba, años entre rejas por un delito de gran cuantía. Quizás Beatrice tenía razón, quizás debía rendirse. ¿A quién quería engañar? 470,000 no es una cantidad por la que se salga con una condena condicional, sobre todo teniendo en cuenta que se había gastado unos 15,000 en el crucero. 15,000. Dios mío, ¿qué había hecho? ¿Cómo había podido ser tan idiota? En ese mismo momento, en Waco, Beatrice LaRouche estaba sentada en la sala de conferencias de la oficina central de Miller Systems. Frente a ella se encontraban Wesley Bloom, 2 detectives de la policía y un representante del servicio de seguridad de la empresa. «Bien, señora LaRouche», dijo el detective Harris. Su marido cogió su tarjeta de acceso pensando que era para acceder a sus ahorros personales. «Sí», asintió Beatrice. «No sabía que era una cuenta corporativa». «¿Y usted afirma que no estaba al corriente de sus planes?». «Absolutamente no», respondió ella con firmeza. «Si lo hubiera sabido, nunca lo habría permitido». El detective Harris y su compañera, la detective Moreno, intercambiaron miradas. Beatrice comprendía su escepticismo. En casos como este, la familia solía estar involucrada en el delito. «¿Tiene alguna prueba de su inocencia?», preguntó la detective Moreno. «Además de haber acudido yo misma a la policía para denunciar el robo tan pronto como me enteré». Beatrice negó con la cabeza. «No creo». «La señora LaRouche tiene una reputación impecable», intervino Bloom. 15 años de trabajo sin una sola infracción. Yo personalmente puedo responder por su honestidad».
Beatrice le dirigió una mirada agradecida. El apoyo de Bloom significaba mucho para ella, especialmente ahora que su vida se desmoronaba. «Ya hemos rastreado las transacciones de su marido», dijo el detective Harris. «Se encuentra en el crucero Monarch of the Seas, rumbo a las Bahamas. Hemos contactado con la compañía naviera y con las autoridades portuarias de Nassau. Lo detendrán en cuanto el barco atraque». Beatriz se asintió. Se lo esperaba, pero aún así sintió una punzada de dolor. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó. «Tras su detención será extraditado a Estados Unidos», explicó la detective Moreno. «Luego habrá un juicio». «¿Y qué pasa con el dinero?», preguntó Preston Gates, representante del Servicio de Seguridad. «¿Qué posibilidades hay de recuperarlo?». «Probablemente la mayor parte», respondió Harris. «Hemos bloqueado sus tarjetas. Ha conseguido gastar unos 15,000 en el crucero y gastos relacionados, pero el resto del dinero sigue en sus cuentas. La empresa tiene la intención de presentar una demanda civil por daños y perjuicios», declaró Gates, mirando a Beatrice. «Me temo que esto también puede afectar a sus bienes, señora LaRouche, como esposa del acusado». Beatrice sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No había pensado en eso. Su casa, su coche, sus ahorros, todo podría ir a parar a pagar la deuda. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Sin embargo», continuó Gates, «teniendo en cuenta su cooperación, la dirección está dispuesta a considerar la posibilidad de suavizar las exigencias financieras que se le imponen a usted personalmente». «¿Y qué pasará con su trabajo?», preguntó Bloom. «Beatrice es una empleada valiosa y no tiene nada que ver con el delito de su marido». Gates se ajustó las gafas. «Esa decisión la tomará la oficina central, pero teniendo en cuenta que la señora LaRouche tenía acceso a las cuentas de la empresa y que su marido ha cometido un robo, es posible que la empresa quiera revisar su nivel de acceso». Beatriz apretó los puños bajo la mesa. Por supuesto que la degradarían o la despedirían. ¿Quién confiaría la gestión financiera a alguien cuyo marido había robado dinero de la empresa? «Es injusto», objetó Bloom. «Beatriz fue quien denunció el robo». «Entiendo cómo se siente», asintió Gates. «Pero mientras se lleva a cabo la investigación, la empresa debe minimizar los riesgos». «Si no hay más preguntas», dijo el detective Harris, «hemos terminado por hoy. S.R.A. LaRouche, nos pondremos en contacto con usted en cuanto tengamos noticias sobre la detención de su marido». Todos comenzaron a levantarse. Beatriz también se levantó, sintiendo un extraño vacío en su interior. «Beatrice», Bloom la tocó en el codo cuando los demás salieron. «Me gustaría hablar con usted a solas». Ella asintió y volvió a sentarse. Bloom parecía inusualmente avergonzado. «Sé que ahora mismo está pasando por un infierno», comenzó, «y lo último en lo que piensa es en el trabajo, pero quiero que sepa que lucharé por usted. Es la mejor financiera de nuestra sucursal y no permitiré que la oficina central la despida solo por lo que ha hecho su marido». Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Wesley. Significa mucho para mí». «No me des las gracias», negó Bloom con la cabeza. «Te has ganado mi lealtad con tu trabajo y tu honestidad. Hablando de honestidad, no todo el mundo habría hecho lo que tú. Muchos habrían cerrado los ojos e intentado ocultar el delito de su marido». «No podía hacerlo», respondió Beatriz con sencillez. «No está en mi naturaleza». Bloom asintió. «Lo sé, y lo aprecio, pero ¿entiende que en Waco no todo el mundo verá la situación de la misma manera?». Beatriz suspiró. Por supuesto que lo entendía. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, las noticias se propagan en un instante. Por la noche, todo el condado sabría que el marido de Beatriz había robado dinero y que ella lo había entregado a la policía. «La gente hablará», admitió ella. «Es inevitable». «No solo hablarán», negó Bloom con la cabeza.
Algunos la condenarán por no apoyar a su marido. En pueblos como Waco, la lealtad familiar a menudo se valora más que la ley. Hice lo que creí correcto, dijo con firmeza, y estoy dispuesta a vivir con las consecuencias. Por la tarde, la noticia del robo y la inminente detención de Noel se extendió por todo Waco. Beatriz lo notó nada más salir de la oficina, las miradas de los transeúntes, las conversaciones que se acallaban de repente cuando pasaba por delante. En el supermercado al que se detuvo, la cajera, la habitualmente conversadora Dottie, solo le hizo un gesto con la cabeza y le cobró en silencio. Pero en cuanto Beatriz se alejó, oyó un susurro. Es la que entregó a su marido a la policía. En el aparcamiento se encontró con Frank Hayward, un viejo amigo de Noel. «Hola, Bea», dijo él. «He oído las noticias». «Hola, Frank», respondió ella con calma. «Sí, no son muy buenas noticias». «¿Es verdad?», preguntó él sin rodeos. «¿Noel realmente se llevó el dinero de la empresa y tú fuiste a la policía?» «Sí, es verdad». Noel cogió la tarjeta magnética de la empresa pensando que eran mis ahorros personales. Cuando me enteré, fui a la dirección de la empresa. Era mi deber. Frank negó con la cabeza, con una mirada de reprobación. ¿Tu deber? Bea, es tu marido. Lleváis 15 años juntos. ¿Y lo has enviado a la cárcel por lealtad a la empresa? No es por lealtad, Frank, replicó Beatriz con firmeza. Es por principios. Noel cometió un delito. Cometió un error, insistió Frank. La gente comete errores, especialmente cuando se siente acorralada. ¿Acorralada? Beatriz no daba crédito a sus oídos. Frank tenía un trabajo estable, una casa, una familia. ¿Qué le acorraló? La rutina, respondió Frank sin más. Ya conoces a Noel, siempre ha querido más. Siempre ha soñado con salir de Waco y empezar una nueva vida. ¿Y eso justifica el robo? No, claro que no, suspiró Frank. Pero podrías darle una oportunidad para arreglarlo todo. Hablar primero con él, encontrar una solución juntos. Beatriz negó con la cabeza. Frank no lo entendía. No había solución, Frank. Robó $470,000. No es una cantidad que se pueda devolver y hacer como si nada hubiera pasado. Frank la miró con incomprensión, como seguramente la miraban muchos en Waco. En los pueblos pequeños hay reglas propias. Aquí la familia está por encima de todo, incluso por encima de la ley. «Sabes, Bea», dijo él finalmente, «siempre pensé que eras fría, demasiado correcta, demasiado recta. Ahora veo que tenía razón». Las palabras de Frank afectaron a Beatriz más de lo que esperaba, pero no lo demostró. Cada uno tiene derecho a su opinión. Adiós, Frank. Se metió en el coche y se marchó, sintiendo su mirada de reprobación sobre ella. Al llegar a casa, Beatriz encontró a su madre, Elizabeth Whisker, en el porche. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «He oído las noticias», respondió Elizabeth simplemente. «Pensé que quizá necesitarías compañía». Beatriz sintió que las lágrimas volvían a brotar en su garganta. Tras la muerte de su padre, la relación con su madre se había vuelto formal, pero en los momentos difíciles, Elizabeth siempre estaba a su lado. Dentro de la casa todo seguía igual, pero se sentía diferente. Era como un museo de una vida pasada que había terminado cuando Noel retiró el dinero de la cuenta. «¿Té?», ofreció Beatriz. «Sí, gracias», asintió Elizabeth. «¿Es verdad? ¿Noel robó dinero de la empresa?» «Sí. Cogió mi tarjeta de acceso de la empresa pensando que era la de mis ahorros personales». «Y fuiste a la policía», dijo Beatriz, más como una afirmación que como una pregunta. «Fui al director de la sucursal», aclaró Elizabeth. «Y él ya había llamado a la policía». Elizabeth miró atentamente a su hija. «Hiciste lo correcto», dijo finalmente. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Esas palabras fueron un bálsamo para su alma. Después de hablar con Frank, Beatriz casi comenzó a dudar de su decisión. «Gracias, mamá.
No todos en Waco piensan así. Toda esa gente, resopló Elizabeth. ¿Qué saben ellos de principios? ¿De honestidad? Te condenan por no encubrir un delito, como si eso te convirtiera en una mejor esposa. A veces pienso, comenzó Beatrice, pero no pudo terminar. ¿Que no fuiste una esposa lo suficientemente buena?, preguntó Elizabeth con delicadeza. ¿Y si hubieras apoyado más sus sueños, no habría llegado a esto? Beatriz asintió, sorprendida por la precisión. Tonterías, replicó Elizabeth. Noel siempre ha sido un soñador sin rumbo, un hombre que lo quiere todo y lo quiere ya, sin comprender que el éxito requiere esfuerzo y paciencia. Beatriz nunca había oído a su madre criticar tan abiertamente a Noel. Nunca me habías dicho que pensabas eso de él. Nunca me lo has preguntado, respondió Elizabeth encogiéndose de hombros. Y no era asunto mío entrometerme en tu matrimonio. ¿Qué va a hacer ahora de Noel?, preguntó Elizabeth. Lo arrestarán en cuanto el barco atraque en Nassau, respondió Beatriz. Luego vendrá la extradición, el juicio, probablemente una pena de cárcel. ¿Y tú? En la voz de la madre se percibía inquietud. No lo sé. La empresa puede despedirme o degradarme. Quizá tengamos que vender la casa para cubrir los daños. Y, por supuesto, ahora todos en Waco me mirarán como a una mujer que envió a su marido a la cárcel. ¿Y tú qué vas a hacer? Beatriz se quedó pensativa. Se había hecho esa pregunta todo el día, pero no había encontrado una respuesta. Seguir viviendo, dijo finalmente. ¿Qué otra cosa queda? Elizabeth extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su hija. Eres fuerte, Beatriz. Siempre lo has sido. Lo superarás. Beatriz le sonrió con gratitud. Quizás su madre tenía razón. Quizás realmente podría superar esta prueba, aunque el camino que tenía por delante no sería fácil. 2 meses después, Beatriz estaba sentada en un banco del tribunal del condado de Waco, esperando el comienzo de la vista. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas, inusualmente tensas. Hoy era un día importante. El tribunal iba a dictar sentencia contra Noel. En las 8 semanas transcurridas desde su detención en el puerto de Nassau, habían pasado muchas cosas. Noel había sido extraditado a Estados Unidos, donde se le acusaba de robo a gran escala. Tras consultar con su abogado, se declaró culpable con la esperanza de obtener una sentencia más indulgente. Se logró recuperar la mayor parte del dinero, unos $455,000, pero la cantidad restante, gastada en el crucero y otros gastos, nunca fue reembolsada. Beatriz asistió a todas las audiencias, aunque nunca habló directamente con su marido. Solo lo veía en la sala del tribunal, demacrado, con el uniforme naranja estándar de la prisión del condado y la mirada apagada. A veces sus ojos se cruzaban, pero Noel rápidamente apartaba la mirada, como si no pudiera soportarla de ella. ¿Estás nerviosa? Beatriz volvió la cabeza. A su lado estaba su madre, Elizabeth Bisker, que no había abandonado a su hija en aquellas semanas difíciles. Un poco, admitió Beatrice. Hoy todo terminará. Elizabeth le tomó la mano. Pase lo que pase, recuerda que hiciste lo correcto. Beatriz asintió con gratitud. El apoyo de su madre era invaluable, especialmente en el ambiente de condena que la rodeaba en Waco. Muchos habitantes del pueblo no podían perdonarla por haber hijis a su marido a las autoridades. Sus antiguos amigos cruzaban la calle al cruzarse con ella. Los vecinos habían dejado de saludarla e incluso en la iglesia, a la que Beatriz había acudido todos los domingos desde su infancia, ahora sentía miradas de reprobación. ¿Todo bien? Wesley Bloom se sentó a su lado. El director de la sucursal de Miller Systems también se había convertido en una fuente inesperada de apoyo durante esos 2 meses. Defendió su derecho a seguir trabajando en la empresa, aunque con un nivel reducido de acceso a las operaciones financieras. Sí, gracias, asintió Beatriz.
Solo quiero que todo esto termine cuanto antes. Lo entiendo, dijo Bloom, con un aire inusualmente informal, sin corbata y con la chaqueta abierta. Su presencia aquí es digna de respeto. Muchos en su lugar no habrían venido. Beatriz esbozó una débil sonrisa. Ni ella misma entendía del todo por qué acudía a todas las sesiones. No era por venganza ni por apoyar a Noel. Era más bien la necesidad de ver cómo terminaba todo, de poner punto final a esta historia. Las puertas de la sala se abrieron y el alguacil invitó a todos a entrar. Beatriz, Elizabeth y Bloom ocuparon sus asientos en las últimas filas. Delante estaban los representantes de la Fiscalía y de Miller Systems, incluido Preston Gates, del Servicio de Seguridad. Cuando introdujeron a Noel, Beatriz se tensó involuntariamente. En esos 2 meses había cambiado mucho. Había adelgazado, estaba demacrado y tenía ojeras. Su cabello, siempre bien peinado, ahora estaba revuelto y tenía barba. Parecía un hombre que había envejecido 10 años de repente. «Todos de pie», anunció el alguacil. El Tribunal del Estado de Texas, presidido por el juez Michael Donovan, da comienzo a la sesión. El juez Donovan, un hombre mayor con densas cejas canosas, ocupó su lugar y miró a los presentes. Hoy dictamos sentencia en el caso El Estado de Texas contra Noel LaRouche, anunció. El acusado se ha declarado culpable de robar $470,000 de la empresa Miller Systems. La defensa y la acusación presentaron sus alegatos finales en la última sesión. Antes de que dicte sentencia, el acusado tiene derecho a decir unas últimas palabras. Noel se levantó lentamente. Su abogado, un joven llamado Jeffrey Parker, le hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Noel carraspeó y habló con voz baja pero firme. «Su señoría, reconozco mi culpabilidad. Cometí un delito, aunque en ese momento no era consciente de la gravedad de mi acto. Pensaba que estaba cogiendo el dinero de mi mujer, pero eso no me justifica. No tenía derecho a coger esos fondos sin su conocimiento y consentimiento». Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Durante estos 2 meses en prisión he reflexionado mucho sobre mi vida, sobre mis decisiones. Me di cuenta de que siempre había buscado el camino fácil, siempre había pensado que merecía más de lo que tenía. Culpé a las circunstancias, a la ciudad, al trabajo, a todo menos a mí mismo. Ahora comprendo que el único obstáculo para mi felicidad era yo mismo». Beatriz sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había oído a Noel decir algo así. En 15 años de matrimonio, nunca había admitido sus errores tan abiertamente. «Lamento lo que hice», continuó Noel. «Lamento el dolor que le causé a mi esposa, los problemas que le causé a la empresa en la que trabajé durante 15 años, y estoy dispuesto a aceptar el castigo que merezco». Se sentó en su lugar. El juez Donovan golpeó pensativamente la mesa con los dedos y luego se dirigió a Noel. «Señor LaRouche, la ley prevé para el robo en grandes cantidades una pena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, teniendo en cuenta su sincera confesión, la devolución de la mayor parte de los fondos y la ausencia de antecedentes penales, le impongo una pena de 3 años de prisión en un centro penitenciario de mínima seguridad. También deberá indemnizar a la empresa Miller Systems por los daños restantes, que ascienden a $15,000. El juez golpeó el martillo. «El caso está cerrado». La sala comenzó a vaciarse. Beatriz permaneció inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de oír. 3 años, 36 meses, 1996 días. Una pena considerable, pero no los 10 años que podría haber recibido. «¿Estás bien?», preguntó Elizabeth, mirando a su hija con preocupación. «Sí», asintió Beatriz. «Es solo que todo parece tan irreal». Cuando la mayoría de la gente salió de la sala, Beatriz vio que el abogado de Noel se dirigía hacia ella. «Señora LaRouche»,
Parker parecía un poco incómodo. Mi cliente desea hablar con usted, a solas, si es posible. Tenemos permiso para una reunión de 10 minutos en la sala de reuniones. Beatriz se quedó paralizada. En 2 meses no había hablado directamente con Noel ni una sola vez. Toda la comunicación se había llevado a cabo a través de los abogados, principalmente sobre la casa y los bienes comunes. ¿Qué podría querer ahora? No tienes por qué ir, le dijo Elizabeth en voz baja. Lo sé, respondió Beatriz. Pero iré. Siguió a Parker hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Dentro, Noel estaba sentado a una mesa, acompañado por un guardia de la prisión. Cuando Beatriz entró, él levantó la vista y por un instante algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. «Esperaré fuera», dijo Parker, cerrando la puerta tras de sí. El guardia se apartó hacia la pared, dándoles la ilusión de que estaban solos. «Hola, Bea», dijo Noel en voz baja. «Hola», respondió ella, sentándose frente a él. «¿Cómo estás?» Era una pregunta tonta para alguien que acababa de ser condenado a 3 años de prisión, pero ¿qué otra cosa podía preguntar? «He estado mejor». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Gracias por venir. No estaba seguro de que aceptaras hablar conmigo». «¿De qué querías hablar?», preguntó Beatriz, tratando de mantener la calma. Noel respiró hondo. «Quería pedirte perdón de verdad, no solo pronunciar un discurso para el juez. Bea, yo lo he destrozado todo. Nuestra vida, nuestro matrimonio, y lo peor es que te he hecho daño a ti, a la persona que siempre ha estado a mi lado, que siempre me ha apoyado». Beatriz se quedó en silencio, sintiendo cómo luchaban en su interior emociones contradictorias. Una parte de ella quería perdonarlo, creer en la sinceridad de su arrepentimiento. Otra parte recordaba todos los años de decepciones, su egoísmo, su incapacidad para asumir responsabilidades. «¿Sabes lo que está pasando en Waco?», preguntó en voz baja. «La gente que considerábamos amigos ahora cruza la calle cuando me ven. La vecina con la que saludaba cada mañana desde hacía 15 años ahora finge no verme. En la iglesia, cuando entro, las conversaciones se acallan. Te condenan por haber ido a la policía», asintió Noel con comprensión. «Creen que te he traicionado», continuó Beatriz. «Que debería haber cerrado los ojos, ayudarte a esconderte, mentir por ti». «Te equivocan», dijo Noel con firmeza. «Hiciste lo correcto. Si me hubieras ayudado, serías cómplice. Y ahora estarías sentada a mi lado en la sala del tribunal en lugar de frente a mí». Beatriz lo miró con sorpresa. No eran en absoluto las palabras que esperaba oír. «Hace 2 meses decías otra cosa», le recordó ella. «Me acusabas de traición». «Hace 2 meses era un idiota», respondió Noel con sencillez. «Un idiota asustado y egoísta que no era capaz de reconocer su propia culpa. La cárcel te cambia la perspectiva, te hace ver las cosas con más claridad». Hizo una pausa y continuó. «¿Sabes? Allí conocí a gente que realmente era leal a sus seres queridos, esposas que se llevaban todos los ahorros y desaparecían, socios que testificaban en falso en los tribunales, y tú simplemente fuiste honesta, como siempre». Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente tratando de contenerlas. «¿Qué pasará con la casa?», preguntó Noel cambiando de tema. «¿La venderás?». Beatriz asintió. «Tendré que hacerlo. La empresa ha accedido a no presentar una demanda civil si yo pago voluntariamente el resto de los daños. Y para eso hay que vender la casa». «Lo siento», repitió Noé. «No pensé en cómo te afectaría mi comportamiento». «No es lo peor», se encogió de hombros Beatriz. «La casa solo son 4 paredes. Encontraré otro lugar donde vivir». «¿Y el trabajo?», preguntó Noel. «¿Te han despedido?». «No», negó Beatriz con la cabeza. «Bloom me defendió, pero me han trasladado de contabilidad al Departamento de Control de Calidad. Menos responsabilidad,
menos sueldo. Joder, Bea. Noel bajó la cabeza. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Toda tu vida. No toda, replicó ella con suavidad. Yo sigo aquí, sigo respirando, trabajando, viviendo. Es solo una nueva realidad. Tendré que aprender a vivir en ella. Noel levantó los ojos, en los que se leía un dolor sincero. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? ¿Tiene futuro? Ahí estaba la pregunta que Beatriz esperaba y temía al mismo tiempo. En los 2 meses transcurridos desde la detención de Noel, había pensado mucho en su relación, había analizado los 15 años de vida en común, había intentado comprender dónde se habían equivocado. No lo sé, Noel, respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere creer que podríamos empezar de nuevo, que tu arrepentimiento es sincero, que realmente has cambiado, pero otra parte recuerda todos los años de decepciones, todas las promesas incumplidas, y no estoy segura de poder volver a pasar por eso. Lo entiendo, asintió él. Y no te culpo, yo también dudaría en tu lugar. Hizo una pausa y luego sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme de preso. Toma, le dijo a Beatriz. Esto es para ti. Ella tomó el papel y lo desdobló. Eran los documentos del divorcio, ya firmados por Noel. No tienes que firmarlos ahora, dijo rápidamente. Ni siquiera tienes que firmarlos, pero quería que tuvieras la opción, que supieras que no te retengo, que eres libre de empezar una nueva vida si quieres. Beatriz miró los documentos sin saber qué decir. Ese gesto era tan diferente al del Noel anterior, egoísta y egocéntrico, que por un momento se sintió desconcertada. Gracias, dijo finalmente, doblando los papeles y guardándolos en el bolso. Lo pensaré. Solo te pido una cosa, dijo Noel. Decidas lo que decidas, no te quedes en Waco. Esta ciudad nunca te dejará en paz. Siempre habrá rumores, miradas, juicios. Te mereces algo mejor. Ya lo he pensado, admitió Beatriz. Bloom me ha ofrecido un traslado a otra sucursal de Miller Systems, en Austin. Austin, dijo Noel con una sonrisa sincera. Eso está bien. Una gran ciudad, gente nueva, nuevas oportunidades. Siempre quisiste vivir allí, ¿recuerdas? Cuando nos conocimos me dijiste que soñabas con mudarte a Austin y trabajar en una gran empresa. Beatriz lo miró con sorpresa. ¿Te acuerdas? Claro, asintió Noel. Recuerdo todo lo que me contaste sobre tus sueños. Es solo que no siempre te escuchaba con suficiente atención, no siempre me los tomaba en serio. Y ese fue mi mayor error. El guardia se acercó a ellos. Se acabó el tiempo, dijo. Hay que llevar al preso a su celda. Noel se levantó. Tenía las manos esposadas y no podía abrazar a Beatriz, aunque ella se lo hubiera permitido. Adiós, Bea, dijo en voz baja. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo, aunque yo ya no sea parte de él. Beatriz también se levantó. Adiós, Noel, dijo con voz temblorosa. Cuídate allí. Cuando se llevaron a Noel, Beatriz se quedó inmóvil durante un rato, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Luego salió de la habitación donde la esperaban su madre y Bloom. ¿Todo bien?, preguntó Elizabeth, mirando a su hija con preocupación. Sí, asintió Beatriz. Solo una conversación inesperada. Vamos a casa, propuso Elizabeth. Necesitas descansar. De camino a casa, pararon en una pequeña cafetería a las afueras de Waco. Esos lugares suelen estar llenos de gente del barrio, pero hoy a Beatriz no le importaba. Algo había cambiado en su interior después de la conversación con Noel. Bueno, dijo Elizabeth cuando se sentaron a la mesa. ¿De qué quería hablar? Beatriz sacó los papeles del divorcio del bolso y los puso sobre la mesa. Aquí están, dijo simplemente. Ya los ha firmado. Elizabeth levantó las cejas con sorpresa. Vaya, qué inesperado. Sí, asintió Beatriz. Para mí también. ¿Y qué vas a hacer? Beatriz se quedó pensativa.
Se había hecho esa pregunta durante todo el trayecto desde el juzgado hasta la cafetería. ¿Merecía la pena firmar los documentos ahora? ¿O dar otra oportunidad a su relación? ¿Esperar a que Noel saliera de la cárcel? No lo sé, respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere liberarse por completo, empezar una nueva vida, pero otra parte recuerda cómo era Noel al principio, cómo podría volver a ser. ¿Y cómo ha sido hoy?, preguntó Elizabeth. En esa habitación. Beatriz recordó su conversación, la sinceridad de Noel, su arrepentimiento, su disposición a dejarla marchar si eso la hacía más feliz. Diferente, dijo finalmente. No era el hombre con el que había vivido 15 años, era más consciente, más maduro. La cárcel cambia a las personas, comentó Elizabeth. A veces para mejor, a veces para peor. La cuestión es cuán profundos son esos cambios. ¿Y cómo puedo saberlo?, preguntó Beatriz. No hay forma, respondió Elizabeth con sencillez. Solo puedes decidir si vale la pena correr el riesgo, si vale la pena invertir 3 años más de tu vida en esperar que una persona haya cambiado de verdad. Beatriz asintió. Su madre, como siempre, tenía razón. No se trataba tanto de Noel como de ella misma, de lo que quería de la vida, de si estaba dispuesta a arriesgarse una vez más. Me voy a Austin, dijo de repente. Aceptaré la oferta de Bloom de trasladarme. Es una buena decisión, asintió Elizabeth con aprobación. ¿Y qué hay del divorcio? Por ahora voy a esperar, respondió Beatriz. No voy a precipitarme. Tendré 3 años para aclarar mis ideas y comprender lo que realmente quiero. Cuando Noel salga, entonces tomaré una decisión definitiva. Elizabeth volvió a asentir, como si fuera la respuesta que esperaba. Siempre has sido muy madura para tu edad, Bea, dijo con cariño, y siempre has sabido encontrar el equilibrio entre los principios y la compasión. Tu padre estaría orgulloso. La mención de su padre hizo sonreír a Beatriz. A menudo pensaba en lo que John Whisker habría dicho de su vida, de sus decisiones. Lo echo de menos, dijo en voz baja, especialmente ahora. Yo también, querida. Elizabeth le apretó la mano. Yo también. 3 semanas más tarde, Beatriz estaba en la puerta de su nuevo hogar, un pequeño apartamento a las afueras de Austin. Después de vender la casa de Waco y pagar la deuda que le quedaba con Miller Systems, le quedaba muy poco dinero, pero le bastó para el pago inicial de una modesta vivienda cerca de su nuevo lugar de trabajo. El traslado a la sucursal de Austin resultó ser una decisión acertada. Allí nadie conocía la historia de su familia, nadie cotilleaba a sus espaldas. Ella era simplemente una nueva empleada, una profesional cualificada que venía de otra sucursal de la empresa. Mientras desempaquetaba sus cosas, Beatriz encontró una vieja fotografía, ella y Noel el día de su boda, tan jóvenes, tan felices, llenos de esperanzas y planes. Miró la foto durante un buen rato y luego la guardó con cuidado en el cajón de su escritorio. No la tiró, pero tampoco la puso en un lugar visible. Al igual que su matrimonio, la foto ocupó su lugar en su vida, una parte del pasado que no se niega, pero a la que tampoco se aferra con demasiada fuerza. Luego, Beatriz sacó de su bolso los documentos del divorcio que le había dado Noel. Los leyó atentamente una vez más, pasó el dedo por su firma, como tratando de sentir las emociones con las que él había firmado esos papeles. Luego, dobló cuidadosamente los documentos y los guardó en el mismo cajón que la foto. El tiempo lo dirá. El tiempo siempre pone todo en su sitio. Beatriz se acercó a la ventana de su nuevo apartamento. La vista no era especialmente impresionante. Un aparcamiento, algunos árboles, el típico paisaje urbano. Pero para ella era la vista de una nueva vida, de nuevas oportunidades. Una vida en la que ella misma tomaba las decisiones y asumía la responsabilidad de ellas. Preparó té,
una costumbre que conservaba desde la infancia, y se sentó en el incómodo sofá que había heredado con el apartamento. Tenía por delante un día libre, el primer día de descanso en su nuevo hogar. Podría explorar la ciudad, conocer los alrededores o simplemente quedarse en casa y seguir desempaquetando. Era su elección, solo suya.